Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio que estaba escondido. Estaba escondido porque estaba en lo que estaba escrito. Pero cuando viniera la segunda venida de Jesucristo, entonces se le iba a dar el entendimiento correcto. Jesús de Nazaret lo dijo así: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere del Padre y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, quiere decir que cuando viniera el Hijo del Hombre, Él iba a traer el entendimiento correcto de la predicación de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es el propósito de que viniera el entendimiento de las palabras de Jesús de Nazaret? Que entonces iban a comenzar a manifestarse los hijos de Dios. Ahora esta enseñanza tiene por nombre o por título: ¿cómo nacen los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque en ignorancia toda la gente ha creído que se vuelve hijo de Dios por aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Acepta usted al Señor? Y bueno, un montón de cosas que la gente se inventa. Digo se inventa porque no es la declaración correcta de lo que está escrito conforme al entendimiento. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo nacen los hijos de Dios. Cómo es el verdadero proceso para que la gente, oiga bien, que escucha la palabra de Jesús de Nazaret con el entendimiento, se convierta en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la conversión viene por el conocimiento, por el entendimiento, por el oír una palabra, por el oír un evangelio, por el escuchar una doctrina. Entonces, cuando Jesús de Nazaret trae la enseñanza del Espíritu, es el Espíritu de Dios. Y aquel que logra, oiga bien, entender, digo logra, hablando en el sentido común, entonces, ¿por qué? Porque ya todos están predestinados de parte de Dios. Cuando viene la doctrina, entonces lo que hace es una escogencia. ¿Por qué? Porque aquí no viene cualquiera. Aquí el cualquiera dice: eso no me interesa, eso no es así, eso es mentira. Yo sigo oyendo lo que a mí me gusta. Y note bien, cuando usted escucha una palabra, un evangelio, no necesariamente tiene que ser que a usted le guste. No, sino tiene que corroborar que es lo que está escrito, aunque a usted no le guste. Pero es la verdad de Dios. Entonces, para no entrar en más palabrería, vamos a entender cómo es que nacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios nacen por medio de una enseñanza, por medio de una doctrina. Entonces, hay un verso que está en Juan, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo con una palabra, para que todo aquel que en Él cree, porque usted no va a creer en algo que no oye, usted va a creer en algo que le enseñan, en algo que le dicen, y allí usted cree o deja de creer. Entonces dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es bien importante, porque es la doctrina con que se identifica la verdad de Dios a través de la boca de Jesús. Sin entendimiento eso no era una verdad. Ahora mira usted que celebran de mil maneras la manifestación de Jesús de Nazaret y de una forma equivocada. Pero vamos a entrar entonces a lo que está escrito y vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 2 al 7 y lo voy a leer rápido para que tengamos un claro entendimiento.
Entonces voy a comenzar desde el 1. Es rápido leer el otro versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De esto se trata esta enseñanza. Nacer de nuevo es nacer como hijo de Dios. Porque usted ya tenía un nacimiento, pero nacer de nuevo, o sea, usted tiene que morir al primer nacimiento, al nacimiento físico. Porque cuando usted nace, nace en ignorancia. Entonces, dependiendo a qué edad le prediquen a usted la doctrina y si la cree, en ese momento usted tiene que morir al conocimiento, a la doctrina que tiene para nacer de nuevo. Nacer por medio de una palabra, por medio de una doctrina. Entonces dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Preguntó. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí podemos ver nosotros el entendimiento que tiene uno entre los principales de los fariseos, que dice al principio, que él era uno de los principales entre los fariseos, y no sabe esto. Entonces dice: ¿puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer? Entonces Jesús le dice, respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le está diciendo Jesús lo que yo le estoy hablando. Tiene que nacer del Espíritu, o tiene que nacer por medio del Espíritu. El Espíritu es la palabra de Jesús de Nazaret. Es la doctrina de Jesús de Nazaret, pero con entendimiento, porque eso producía hijos, produce hijos. Digo producía antiguamente, pero ninguno se manifestó como hijo porque el entendimiento no había venido. Se cumple lo que Jesús dijo: cuando venga. Antes no. O sea, en la segunda venida, cuando venga el Hijo del Hombre, Él le va a dar el entendimiento correcto a mis palabras. Por eso dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora ya conocemos nosotros cómo es el nuevo nacimiento. Es por medio de una palabra, por medio de una doctrina. Se nace de nuevo. Entonces, yo nací de nuevo. Tengo la convicción, que esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, yo nací de nuevo. Yo soy un hijo de Dios. Nadie me puede decir a mí lo contrario, menos usando la Biblia, porque yo se la estoy leyendo a usted de la forma correcta, y si yo se la leo de la forma correcta es porque primero lo entendí, primero lo creí. Entonces, por eso yo soy hijo de Dios y nadie me va a decir lo contrario. Nadie me va a sacar esa verdad de mi cabeza. Entonces, ahora entendemos que viene por medio de una palabra aquel que nace de nuevo y nace como hijo de Dios. Muere al hombre viejo y nace como hijo de Dios. Vamos a ir a Génesis para que podamos ver esto desde un principio. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo importante es que dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muchos se preguntan por qué Dios en este pasaje habla en plural. Dice hagamos, ¿con quién hablaba? Y esa es la incógnita que tienen ellos. Aquí es bien sencillo de entenderlo. Hablaba con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret ya existía desde antes. Digo, el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era el cuerpo. El Cristo era el entendimiento de la doctrina que él tenía en su cabeza. Entonces Dios habla con Cristo y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque él iba a enviar al Hijo, que él era el que iba a hablar. Era el que traía el reino de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea, por medio de esa palabra usted toma vida, una vida nueva y viene a ser como hijo de Dios. Entonces ahora estamos claros que en la Biblia no hay ninguna duda cuando el entendimiento es correcto. Aquí Dios habla con Cristo y dice hagamos. ¿Por qué? Porque yo te voy a mandar y te vas a manifestar en carne y vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. Dios hablando con Cristo. Entonces viene Cristo y dice, yo las cosas que hago en el nombre de mi Padre las hago. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Entonces, esto, a raíz de cada cosa que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta que cada vez viene más claro lo que nosotros estamos creyendo, que es la palabra pura y la verdad de Dios. Entonces ya vimos que el hombre nace por medio de una doctrina, la doctrina que traía Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret traía la bendición. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces quiere decir que cuando viene la bendición, que es una buena palabra, esa bendición servía para traer hijos de Dios a este mundo. ¿Por qué? Porque todos nacemos sin el conocimiento. Es más, siendo niños nosotros no entendemos nada de lo que es esto. Cuando nosotros ya vamos creciendo y vamos, de hecho a mí me llevaban de pequeñito a una iglesia católica. Mi mamá era católica. Y yo iba, miraba las cosas, e inclusive me enseñaron a persignarme por las noches y cuando salía de la casa, hacer todas esas señales. Pero cuando comencé a oír la verdadera palabra, de verdad, y Dios hablándome con el conocimiento correcto, entonces me comencé a dar cuenta que todo eso no venía de Dios. Entonces, Jesús de Nazaret en ninguna parte manda a la gente a persignarse. Entonces aquí solo lo que sale de la boca de Jesús de Nazaret es lo que vale. De ahí lo que diga el Papa, lo que diga el cura, lo que diga San no sé quién y San no sé cuánto, que lo que vio, que lo que sintió, no, lo que está escrito. Entonces, esto es para pleno entendimiento de los hijos de Dios. Entonces, vamos a ir a Romanos y vamos a entender ahora cómo es que el espíritu, la palabra, espíritu es un conocimiento, es una palabra, es una doctrina, es el espíritu de Dios, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, el conocimiento de Dios. Eso es espíritu, resumido en una palabra. Entonces, vamos a comenzar en Romanos 8, del 9 al 14. El 9 dice así, oiga bien, ya después de haber oído la palabra de Jesús, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque ya se oyó la palabra del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el conocimiento está en nuestra cabeza, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios y Cristo eran lo mismo. Aquí lo menciona primero como Dios y después como Cristo. Así está en su Biblia, así está en la mía. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Hijo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Porque eso enseñó Cristo, que había que morir. Fuimos sepultados juntamente con él. Había que morir a las enseñanzas de la carne,
al conocimiento viejo para nacer de nuevo y nacer como hijos. Bueno, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, por un conocimiento, por una doctrina. Entonces dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque la carne no nos enseñó nada bueno. Esa era una maldición, ahí había mala palabra, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que dejar aquello para tomar la palabra y tener vida nueva. Porque todos los que son guiados, oiga bien, porque esto es lo importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 14, Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Más claro, tal vez más adelante. Pero yo creo que entendemos claro cómo nacen los hijos. Entonces, aquel que no tiene la doctrina de Jesús de Nazaret con el entendimiento, no es hijo. El que esté en la religión no es hijo. Él puede decir que es hijo, él puede decir 1000 cosas. Pero en realidad en su mente no cabe la certeza, la confianza, la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no tiene eso porque no ha oído la palabra de verdad, el espíritu de verdad, el que produce hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los otros producen hijos, pero de su conocimiento, de su doctrina tergiversada, confundida y mentirosa. Entonces yo creo que esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Este mensaje fue corto, así lo quise yo hacer y esperamos pues que todos lleguemos a un pleno entendimiento y que podamos nosotros tener la certeza, la confianza, la seguridad de que somos hijos de Dios y que caminemos como hijos de Dios, pensando en las cosas del Espíritu, no en las de la carne, no en lo que nos enseñó la religión, no en esa palabra de maldición. Así pues nos declaramos como nos declara nuestro Padre. Bendecidos con toda bendición.